Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Menuda semanita que hemos tenido en los mercados. Parecía que la cosa estaba tranquilita, lo veníamos comentando, cuidado porque había muy poco volumen en el mercado, muy poquito movimiento y esto podría ser la calma que precede a la tempestad. Y es lo que hemos acabado viendo en la última parte de la semana. Ya en la sesión del jueves veíamos unas caídas importantes, pero ya en la sesión del viernes veíamos cómo se derrumbaban los mercados. Vamos a analizarlo porque puede que no esté todo perdido por el momento, es decir, puede que veamos un pequeño rebote, pero bueno, eso lo vamos a analizar mejor en el análisis de los índices. También veremos la actualidad económica que como siempre viene bastante cargadita, veremos todas las acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales, esa acción también que he analizado durante la semana y que ha sido erróneo, ese análisis técnico que tenemos algo que comentar, veremos esa acción que se encuentra en una zona clave o en una divergencia. También veremos esa resolución de la acción que os ponía la semana pasada, que no sabíamos cuál era, y con ese pantallazo que os ponía vosotros teníais que saber qué pasaría las siguientes sesiones. Como siempre va a venir muy cargado el vídeo como todas las semanas, así que no os lo podéis perder porque va a ser muy interesante, os lo aseguro. Así que ahora vamos al lío. Se me olvidaba, antes de comenzar con el vídeo, quería comentaros que estamos muy cerquita de los 2000 suscriptores, así que os animo a que suscribáis a este canal si todavía no lo habéis hecho, porque cuando lleguemos a los 2000 suscriptores tendremos alguna sorpresita, quizás un mega consultorio que hace mucho que no hacemos, donde analizaremos todas las acciones que me pidáis, pero a lo vasto, no como en un vídeo de estos que analizamos a lo mejor 10 acciones o 12 acciones o 15 acciones, sino 30 o 40 acciones, así que estamos muy cerquita. Si no estás suscrito al canal, suscríbete porque vas a tener tu recompensa. Y ahora sí, vamos al lío. Bien, pues aquí está la acción que os planteaba la semana pasada. Veíamos una clarísima tendencia bajista en la que parecía que la media móvil estaba actuando como resistencia y al final de lo que podemos ver en el gráfico veíamos cómo la superaba, pero luego volvía a caer hasta la media móvil de 200 sesiones. Y bien, aquí teníais tres opciones diferentes. La primera de las opciones era que consolidara como soporte la media de 200 y repuntara con mucha fuerza al alza. La segunda de las opciones es que perdería de nuevo esa media de 200 y caería hasta los 35. Y la tercera de las opciones es que se mantendría en movimiento lateral entre la media móvil de 70 y de 200 sesiones. Las respuestas que me habéis dado han sido muchas, pero ahora mismo vamos a ver la resolución. Pues aquí tenéis la acción de la que estábamos preguntando durante esta semana. Y este es el periodo de tiempo entre febrero de 2019 y octubre de 2019. Simplemente con esto y algunos de vosotros ya sabréis cuál es la resolución de todo esto, pero vamos a verlo. Fijaros, si echamos un poquito la imagen más de fondo, vemos cómo después de ese apoyo en la media móvil de 200 sesiones, vino un repunte espectacular en el gráfico que llevó a la cotización de Tesla muy cerquita de esos $200. Por lo tanto, la opción correcta era la opción A. Y vamos a ver cómo podríamos haber detectado ese buen movimiento alcista después de romper la media móvil de 200 sesiones. Evidentemente no podríamos haber anticipado esa subida tan fuerte, ya vimos cómo la subida fue espectacular, pero sí que quizás ahora rompería esa buena tendencia bajista y comenzaría una mejor tendencia alcista. Vamos a fijarnos un poquito y lo primero que debemos tener en cuenta es el movimiento lateral que venía haciendo desde julio de 2019 y octubre de 2019. Veíamos cómo estaba formando clarísimamente una figura de triángulo en el gráfico. Vamos a dibujarla para que lo veáis todos vosotros. Bien, pues aquí tenéis el triángulo clarísimamente dibujado y veíamos una ruptura primero del triángulo, es decir, tenemos la primera señal de que cuidado porque ahora podríamos ver un buen impulso al alza. Lo segundo que deberíamos haber tenido en cuenta es que al apoyarse, fijaros, yo os ponía el gráfico así exactamente. Si os fijáis, la ruptura de esa media móvil de 200 sesiones que había actuado muy bien como resistencia había venido acompañada con un incremento del volumen. Y si os fijáis después, cuando vimos esa corrección donde teníamos que pensar si volvería a caer o si se mantendría al alza, el volumen fue bastante más bajo. Clarísima señal de que la oferta se estaba retirando. Si nos fijamos las siguientes sesiones que ya nos las ponía, veíamos cómo aguantaba sobre la media de 200 y luego ya veíamos ese fortísimo impulso en el gráfico.
Por lo tanto, sí que es verdad que esta acción era más complicada que la anterior, detectar este movimiento, pero ya teníamos señales importantes de que podría mantenerse al alza. Ya veíamos que una media de 70 no actuaban ni como soporte ni como resistencia. Claro, esto suele pasar clarísimamente cuando vemos un movimiento lateral, y ya esa ruptura de la media de 200, que fijaros cómo había actuado de bien como resistencia en la caída al superarla, incrementándose el volumen, y luego en la caída al ver un volumen más pequeño, nos ponía la última vela esta, porque quizás os podría hacer dudar aún bastante más, porque veíamos que el volumen aumentaba un poco, pero fijaros cómo ya la cotización se mantenía sobre la media de 200, es decir, aquí vimos una batalla, por así decirlo, entre la oferta y la demanda, y la ganó la demanda. ¿Por qué? Porque vimos una caída en esta cotización, un 0,35%, vimos cómo se mantenía sobre la media móvil de 200, es decir, aquí vimos un volumen muy importante en el que se mantuvo sobre esta media, y ya a partir de aquí vimos ese fuerte impulso. Así que enhorabuena a los que hayáis acertado, y a los que no, pues tenéis una nueva oportunidad que vamos a ver ahora. Bien, pues aquí tenemos la acción incógnita de esta semana. Vemos cómo la tendencia alcista es clarísima, apoyándose en la media de 70 y en la media de 200 sesiones, muy típico en una clara tendencia alcista. Pues ya fijaros cómo al final del gráfico vemos unas quedas muy importantes donde la cotización vuelve hasta esa media móvil de 200 sesiones. Así que ahora vamos a tener, como siempre, tres opciones. La opción A, que va a ser que la cotización rebota sobre la media móvil de 200 sesiones, que vemos como al final ya ha rebotado sobre ella, pero este rebote le lleva de nuevo a continuar con la buenísima tendencia alcista que venía acompañando el valor desde hace bastantes meses atrás, marcando unos máximos crecientes en el gráfico. La opción B, que va a ser que rebota también sobre la media de 200 sesiones, pero la cotización llega hasta ese gap que deja pendiente en la caída y vuelve a caer. O la tercera de las opciones es que ahora la cotización, como ya aparece en un primer momento, se mantiene durante varios meses en un movimiento lateral entre la media móvil de 70 y 200 sesiones. Ya sabéis que me podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, la que penséis que es la opción correcta, la opción A, que va a continuar subiendo después de rebotar sobre la media móvil de 200 sesiones, la opción B, que va a cerrar el gap y ahora va a haber un cambio de tendencia y continuará cayendo, o la opción C, que vamos a ver un movimiento lateral. Me lo dejáis en los comentarios y la semana que viene damos esa resolución. Así que nada, ya tenéis trabajo. Bien, pues después de ver esta acción incógnita de la semana, vamos con la actualidad económica, y no podíamos empezar con otra noticia que con ese dato de la inflación en Estados Unidos, que se ha situado en el 8,6%. Ha sido muy alto, un poquito más de lo esperado, y esto ha provocado en la sesión del viernes que viéramos caídas muy importantes. Como vemos, la inflación en un primer momento nos decían que iba a ser simplemente estacionaria, pero vemos cómo se está manteniendo durante el tiempo y lo tenemos dentro de la economía, y puede que se siga manteniendo durante los siguientes meses. Así que es probable, como decimos, que las materias primas se mantengan bastante altas y esto acabe repercutiendo de forma muy negativa a las empresas. Y con esta noticia hilamos con la segunda de las noticias, ya que el Banco de España dice que la inflación nos va a dar un respiro los próximos trimestres. Pero ojo, porque esta noticia hay que cogerla con pinzas, ya que el dato de la inflación, cuando se da trimestralmente, no es acumulativa. Es decir, si el año pasado cualquier producto valía 100 euros y este año vale 110 euros, pues la inflación ha sido de un 10%, pero si el año siguiente es de 115, sí, la inflación ha sido menor a ese 10% que veíamos en ese primer año. Pero si lo unimos con lo visto en ese primer año, la inflación habría subido un 15%. Por lo tanto, aunque ahora veamos noticias, y sí que es probable que en los siguientes trimestres quizás veamos cómo la inflación es menor a los datos trimestrales que veíamos anteriormente, esto no significa que el aumento de precios haya parado, sino que sigue aumentando todavía con mucha fuerza. Así que mucho cuidado con este tipo de noticias, y de hecho seguramente todos vosotros lo vais a seguir notando cuando vayáis a hacer la compra. La tercera de las noticias es que el mercado inmobiliario sigue como un tiro, y hemos visto cómo en el mes de abril la venta de viviendas ha aumentado un 15,5%. Lo venimos comentando ya en anteriores vídeos, y estos son noticias que son muy clásicas del final de un mercado alcista, porque el dinero que sale de las bolsas puede ir al mercado inmobiliario. Y si a esto le juntamos que el Euribor no deja de subir, que los tipos de interés ya estamos viendo, lo hemos visto esta semana, que van a aumentar, pues todo apuntaría a que la gente se está tirando de cabeza a firmar esas hipotecas antes de que tenga esa repercusión tan fuerte los intereses que van a pagar durante toda la vida de su hipoteca. Así que parece que todo encajaría.
Mucho cuidado también con todos aquellos que contraten una hipoteca a tipo de interés variable, porque puede que se disparen todavía más los tipos de interés los próximos años. Y la última de las noticias, que ya parece una rutina en las noticias que venimos viendo normalmente en este canal, ha sido un nuevo recorte del PIB en España para este año. Cada 2x3 sale una noticia en que se recorta el PIB en un tanto por ciento. Esta vez ha sido del 0,4% y creo que como sigamos a este ritmo vamos a pasar de ese fortísimo crecimiento que vamos a tener en este año, al final acabaremos viendo una caída, o si no, tiempo al tiempo. Bien, pues después de ver la actualidad económica, vamos con el análisis de los índices, que va a ser una parte muy importante del vídeo de esta semana, porque vamos a ver hacia dónde se ha decantado el mercado. Seguramente ya os haréis una idea después de la caída del viernes, pero vamos a analizarlo un poquito más a fondo. Vamos a comenzar, como todas las semanas, con el IBEX 35. Veíamos cómo la semana se mantenía prácticamente plano, sin ningún movimiento fuerte. Sí que es verdad que ya la sesión del jueves veíamos una caída importante, pero el volumen no era demasiado alto. Pero fijaros en la pedazo vela bajista que ha dejado en la sesión del viernes, con ahora sí un incremento del volumen bastante importante. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que claramente el mercado es bajista. Cuando vemos rebotes son con un volumen mucho menos importante que cuando entra una caída tan fuerte como la que vimos el viernes. Pero cuidado, porque esto no quiere decir que no veamos un rebote antes de dar continuidad a las caídas. La tendencia principal es bajista ahora mismo, pero como siempre decimos, podemos ver ciertos rebotes donde quizás nos podemos salir si nos hemos quedado atrapados ahora mismo. Y bien, la semana que viene, a principios de la semana, no habría que descartar un rebote al principio de la semana que quizás podría mandar a la cotización, fijaros, hasta la zona de las medias móviles de 70 y 200 sesiones, que ahora las ha perdido, y las podría consolidar como resistencia. Así que es verdad que dejó un gap en la apertura en la sesión del viernes, pero creo que sería demasiado recorrido al alza para cerrar este gap después del volumen que habíamos visto en la sesión del viernes. Por lo tanto, como decimos, a comienzos de la semana no habría que descartar un rebote hasta esa zona de los 8.570, 8.580 puntos, donde se encontrarían estas dos medias móviles, y el resto de la semana sería bastante probable que continuaran las caídas. Si echamos un ojo al gráfico semanal, podemos ver cómo ahora que parecía que se mantenía por encima de las dos medias móviles de 70 y 200 sesiones, pues esta semana, con la caída que vimos la sesión del viernes, ha vuelto a perder estas dos medias móviles. Al igual que pasaba con el gráfico diario, ahora es posible que veamos un rebote al alza, quizás muy cerquita de estas dos medias móviles entre la media 70 y la de 200 sesiones, para consolidarlas como resistencia de nuevo y continuar con las caídas. Y ojo, porque ahora podríamos poner el objetivo en el medio plazo en los mínimos que veíamos en marzo. El siguiente de los índices es el DAX y tenemos una situación muy parecida a la del IBEX 35. También quiero recordar con vosotros que veníamos comentando durante toda la semana que deberíamos tener en cuenta que las caídas más importantes que habíamos visto hasta ahora habían venido por parte del mercado americano, y que cuidado, porque en el momento que entra el mercado bajista de nuevo con mucha fuerza podríamos ver caídas más importantes en Europa. Es lo que parece que estamos viendo ahora mismo. Fijaros en la caída que vimos en el DAX en la sesión del viernes. Además la vimos también con un incremento del volumen, pero fijaros que el volumen, aunque ha sido con un incremento, veníamos de unas sesiones con un volumen muy bajito. Por lo tanto, como decimos, igual que pasaba con el IBEX, no habría que descartar un rebote. Quizás la media móvil de 70 sesiones sería lo más lógico que volviera hasta ella, porque anteriormente había actuado también como resistencia, la había superado y ahora al perderla no deberíamos descartar un toquecito hasta allá, pero es que el recorrido es muy amplio hasta la media móvil de 70 sesiones. Fijaros que el recorrido ahora mismo es de casi un 4%, por lo tanto sería bastante complicado que volviera hasta ella. También ha dejado un gap en la apertura, así que bueno, vamos a vigilar esta semana, porque como decimos a principios de la semana es probable que veamos un rebote. Fijaros cómo ahora mismo se encuentra la banda inferior de Bollinger y podría volver hasta la parte media, quizás hasta la zona de los 14.200 puntos aproximadamente, o quizás donde abrió en la sesión del viernes. Esta va a ser la tónica en todos los índices que vamos a ver. Caídas durante el final de esta semana, y la próxima semana quizás veremos un rebote a principio de la semana, y al final de la semana es probable que veamos de nuevo caídas. Era una tónica que veíamos muy bien en esa primera caída que veíamos en el mes de febrero y de marzo. Al comienzo de las semanas veíamos un pequeño rebote, pero al final de la semana veíamos caídas más importantes. Por lo tanto, puede que volvamos a esta tónica ahora mismo. De hecho, es lo que parece que nos ha dado la sensación esta semana. Empezamos la semana con un rebote interesante, no era demasiado amplio, pero bueno, parecía que se mantenía al alza, y ya la sesión del jueves y del viernes veíamos caídas más importantes. Fijaros en el gráfico semanal en el DAX. Está haciendo ahora mismo un clarísimo movimiento lateral entre la media de 70 y de 200 sesiones. Ahora veíamos cómo se iba hasta la parte alta, la media de 70 sesiones, y al llegar hasta ella, fijaros la fortísima caída que hemos visto
ahora mismo. Ahora pues quizá ya se encuentra cerca de la media de 200, no deberíamos descartar, como decimos, un rebote quizás hasta la zona de los 14.200, donde tiene la media de 6 sesiones. Fijaros como cuando caía actuaba como resistencia a la media de 6 sesiones y ahora pues como decimos no habrá que descartar un rebote hasta ahí. Se encuentra ahora mismo en los 14.100 puntos, aproximadamente 14.100, 14.200 es donde podríamos poner el objetivo de ese pequeño rebote esta próxima semana para dar continuidad a las caídas. Y cuidado, porque si diéramos continuidad a las caídas podría perder esa media móvil de 200 sesiones y también podría buscar de nuevo esos mínimos que veíamos en el mes de marzo. El siguiente de los índices es el Dow Jones. También hemos visto caídas muy importantes esta semana con un incremento del volumen al final de la semana, por lo tanto perspectiva de nuevo bastante bajista. Veamos cómo se iba hasta esa media de 70 sesiones, no la llegaba a alcanzar, actuaba como resistencia y veíamos de nuevo caídas y ahora los mínimos se han situado muy cerquita de esos mínimos que veíamos en mayo, que es donde se encuentran los mínimos anuales ahora mismo del Dow Jones. Si echamos un ojo al gráfico semanal, fijaros que bien ha actuado como resistencia a la media móvil de 70 sesiones. Clarísimamente estamos dentro de un mercado bajista. Es que más claro no lo podríamos tener ahora mismo. Primero actuaba como soporte y al perderlo ha actuado como resistencia, ha vuelto hasta allá, la ha consolidado y ahora quizás después de ese primer rebote que veamos, si le vemos a comienzo de esta semana, podría irse hasta ese objetivo de los 29.850 puntos, donde también podría encontrarse con la media móvil de 200 sesiones. Y el último de los índices es el Nasdaq, también ha cerrado muy cerquita de esos mínimos que veíamos anuales en mayo y ahora, como decimos también, pues podríamos ver un rebote. El objetivo donde podría estar en los 14.200 puntos, en una zona que había actuado anteriormente como soporte y ahora podría consolidarla como resistencia. Además, también de paso podría cerrar ese gap que había dejado en la sesión del viernes. Aquí en el Nasdaq, fijaros como el volumen, aunque la caída fue muy fuerte, un 3,5%, en la sesión del viernes el volumen no fue tan alto para la fuerte caída que hemos visto. Esto es una señal de que sí que hemos visto una caída, y lo contamos también esta semana, que había muy poquito volumen con la demanda. En el momento que entrara la oferta con un poquito más de volumen, podríamos ver caídas más importantes. Por lo tanto, esto no quiere decir que de momento esté con todo ya dentro del partido la oferta, sino que a poco que ha entrado la ha tirado la cotización y ahora puede que veamos un pequeño rebote para dejar un poco más de dudas a los inversores y a partir de esta zona volver a caer y dejar atrapados a esos inversores. En el gráfico semanal vemos cómo se ha quedado también muy cerquita de esa media móvil de 200 sesiones, que es donde tendría la última bala, quizás un soporte muy importante. Y cuidado, porque cuando pierda esta media móvil de 200 sesiones puede que el descalabro sea muy importante en el Nasdaq y puede que lo que hayamos visto hasta ahora, que parezcan caídas muy importantes, queden en nada después de perder esa media móvil de 200 sesiones. Puede que los rebotes, las oportunidades de salirnos que nos está dando ahora con esos rebotes importantes, se acaben al perder esta media móvil de 200 sesiones y veamos unas caídas mucho más importantes que pueden llegar durante el verano. Así que bueno, ya sabéis lo que hemos visto ahora mismo en el mercado. Estamos dentro clarísimamente en un mercado bajista, el volumen nos lo está indicando. Todavía puede que nos den alguna oportunidad de algún rebote quizás para salirnos de este mercado que, como podemos ver y decimos, es claramente bajista, porque en el momento que se consolide la caída, que el mercado claudique, puede que las caídas que veamos los próximos meses sean muchísimo más importantes y volvamos a mínimos que no veíamos desde hace muchos años atrás. Bien, pues la acción protagonista de esta semana es Amazon y la he elegido como protagonista por el split que hemos visto. ¿Y en qué ha consistido este split? Pues bien, si antes teníamos una acción de Amazon, ahora teníamos 20, pero su valor también se ha dividido entre 20, es decir, nos hemos quedado igual. Y la pregunta que muchos inversores se hacen es ¿por qué hacen un split? Pues bien, hay que tener en cuenta que antes la acción de Amazon valía más de 2.000 euros y estaba fuera del alcance de algunos inversores y para entrar en esta acción pues tendrían que hacerlo a través de CFDs o derivados. Y a través de este split, pues la verdad que ahora mismo se queda un poquito más a mano de inversores pequeños. Y ojito, porque cuando estamos dentro de un mercado bajista, lo que se quiere es dejar atrapados a los inversores pequeños. Y ahora da la sensación de que las acciones de Amazon pues están a buen precio, están cerquita de los 100 euros y quizás, pues bueno, mira, pues tengo 1.000 euros y compro 10 acciones de Amazon que están baratitas. Pues bien, lo que puede acabar pasando es que te quedes totalmente atrapado. Creo que ha sido un movimiento totalmente estratégico. Han visto que durante los últimos meses ha caído mucho la cotización, no estaba entrando la demanda por de esto mismo que estamos diciendo, el inversor pequeño todavía quizás muchos que directamente no podrían comprar o no querían comprar una sola acción porque estaba fuera de su alcance, pero al momento que valen 100 euros pues compran 10 acciones, por ejemplo.
Por lo tanto, puede que haya sido un movimiento para dejar atrapados a más inversores y esto podría estar anticipando una caída mucho más importante de lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, parece que hemos visto una caída importante, pero puede que quede absolutamente en nada después, además de lo que vamos a ver ahora mismo en el análisis técnico de Amazon. Y bien, vamos a comenzar con el gráfico diario. Fijaros cómo primero situamos una zona clave de soporte en la zona de los 144. Veíamos cómo caía hasta ella, rebotaba, volvía a caer, volvía a superarla, pero ya veíamos cómo no conseguía superar esas medias 70 y 200 sesiones que ahora mismo actuaban como resistencia. Volvió hasta esa zona y cuando la perdió, la consolidó como resistencia y fijaros la pedazo caída que vimos. Y hasta donde se marchó la cotización, pues ahora serían hasta los 100 euros. Una zona muy importante. Desde aquí vimos un rebote, se marchó hasta los 129, es decir, un rebote de casi el 30%, y ahora después del split y también de todo el movimiento bajista que hemos visto esta semana, ha caído con mucha fuerza. Fijaros que el volumen ha sido muy bajito en la cotización, en la caída. Por lo tanto, no habría que descartar ahora un rebote, como decimos, quizás para cerrar este gap. Lo hemos comentado antes también en los índices, el posible rebote que podemos ver a comienzos de esta semana, pero como os decía, el split puede adelantar unas caídas más importantes las próximas semanas. Y ojo, porque como pierda la zona de los 100 euros, la caída podría ser morrocotuda. Y lo vamos a ver en el gráfico semanal, porque aquí la situación es muy pero que muy fea. Veíamos cómo perdía esa media 70, que actúa como soporte en toda la subida, caía por debajo de esa media 70, la consolidaba como resistencia y caía con mucha fuerza de nuevo, perdía la media de 200. En el rebote, fijaros cómo exactamente, fijaros cómo exactamente llegaba hasta la media de 200 sesiones. Y ojo, porque puede que a partir de aquí es cuando veamos la caída más gorda. ¿Por qué? Pues porque el mercado claudique y diga, vale, en el momento que hemos perdido los 100 euros, ya estamos totalmente perdidos y veamos una caída muy importante en la cotización de Amazon. Ahora, si os fijáis, los mínimos han llegado hasta esos máximos que teníamos en 2018 y muy cerca también de los máximos que veíamos antes de las caídas que veíamos entre febrero y marzo de 2020. Por lo tanto, el momento que pierda esta zona, mucho cuidado porque la caída podría ser muy importante, ya que el siguiente de los soportes podría encontrarse alrededor de los $80. Sería la siguiente zona clarísima de soporte y que sería ahora desde donde nos encontramos una caída de aproximadamente entre el 25 y el 30%. Así que cuidado porque este split puede tener muchísima trampa. La acción que hemos analizado esta semana y que ese análisis no ha sido del todo correcto ha sido la cotización de Repsol. ¿Y por qué no ha sido del todo correcto? Pues bien, situábamos una divergencia, como podéis ver, entre el gráfico diario y la cotización. Y ya decíamos que cuidado porque si ahora veíamos caídas, pues quizás esa divergencia podría acabar confirmándose y poner fin a esa buenísima tendencia alcista. Pero si nos fijamos en la sesión del miércoles vimos una nueva subida. ¿Y qué pasó con esa subida? Pues que esa divergencia que veíamos con el R6 se acabó rompiendo porque marcó un máximo creciente por encima del que veíamos en mayo. Por lo tanto, esa divergencia quedaba ahora rota. No quiere decir que no veamos una corrección, que de hecho es bastante sano que ahora mismo veamos una corrección en la cotización de Repsol, como vimos en la sesión del jueves y del viernes, pero esto nos dejaría más tranquilos esta ruptura de la divergencia, porque puede que lo que veamos sea ahora mismo una simple corrección y no el final de toda la tendencia alcista para dar comienzo a una nueva tendencia bajista. Así que bueno, no es que haya sido un análisis técnico erróneo del todo, sino que el planteamiento que poníamos de una divergencia en el gráfico se ha roto y ahora quizás, aunque sí que es verdad que apunta que veremos una corrección, puede que en el medio plazo continúe al alza la cotización de Repsol. Bueno, pues vamos con la sección que sé que más os gusta, que es la sección en la que analizamos todas esas acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales. Cada vez me pedís más y cada vez me dais más trabajo, pero yo encantado, porque eso significa que la comunidad que estamos haciendo entre todos está creciendo. Así que tenéis que seguir pidiendo acciones porque esto es lo bonito de lo que estamos haciendo, crear esta comunidad que vaya creciendo y que todos vayamos aprendiendo. Y bien, vamos a comenzar con línea directa. Es la primera de las acciones que me habéis pedido y como vemos ahora mismo la tendencia bajista es clarísima.
Ya comentábamos cuando lo analizábamos anteriormente que esa zona de soporte que no podía perder, vamos a situarla aquí después del ajuste de los dividendos, se nos ha movido la línea de soporte, se encontraría en los 1,45, una zona clave que no debía perder, que estaba muy cerquita de esos mínimos de cuando salió a cotizar, y en el momento que la perdiese se confirmaría la tendencia bajista. Y bien, en el momento que la perdió vimos cómo se confirmaba esa tendencia bajista, aunque fijaros cómo ya teníamos las primeras señales de esa clarísima tendencia bajista en la media móvil de 70 sesiones. Es decir, aquí quiero que tengáis una cosa clara y que podamos aprender de esto. Es decir, aquí vemos cómo vuelve a la zona de los 1,45. Podemos pensar que, bueno, vuelta a mínimos y que ahora mismo veremos un rebote que nos lleve a máximos. ¿Dónde estaría la clave? La media móvil de 70 sesiones. Porque aquí, como estáis viendo, no consigue superarla. Eso significa que no tiene fuerza la demanda, y como no tiene fuerza la demanda, cada vez la media móvil de 70 va tirando más y más abajo a la cotización, cada vez con menos recorrido, hasta que ya aprieta del todo la zona de soporte, los 1,45, la acaba perdiendo y da continuidad a esa tendencia bajista. Es decir, aquí durante todo este tiempo tuvimos una buena oportunidad para salirnos si estábamos dentro, porque las señales eran claras de que no podía la cotización mantenerse al alza. Fijaos la importancia, como decimos, de la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, ahora, como decimos, estamos dentro de una clarísima tendencia bajista. Ahora, sí que es verdad que parece que desde mayo no ha vuelto a marcar un nuevo mínimo de la sesión del 10 de mayo. Pero cuidado, porque en la sesión del viernes vimos un volumen bastante alto. En la caída se ha acercado mucho a los mínimos que vimos en mayo. Y ahora, aunque veamos un pequeño rebote, puede que al final, como decimos, acabe dando continuidad a la caída. Fijaros que antes llegaba hasta la media 70, ahora prácticamente se queda en la banda media de las bandas de Bollinger. Es decir, cada vez tiene menos fuerza. Por lo tanto, todo apunta a que podría continuar cayendo. La siguiente de las acciones que vamos a analizar es Melia. Fijaros cómo la buena tendencia alcista que venía marcando desde finales del pasado año, cuando se ha consolidado, se ha ido apoyando sobre la media de 200 y de 70 sesiones. Y es donde se ha marchado ahora la cotización. ¿Y ahora qué podríamos pensar? ¿Que va a volver a máximos o que va a caer? Pues fijaros que ya en el último pico veíamos como el volumen era bastante más bajo, y cuando veíamos esa subida en el mes de abril, y no han conseguido marcar un máximo por encima del que veíamos, como decimos, a finales de abril, principios de mayo. Por lo tanto, ahora, cuidado, sí, porque es verdad que la media 70 podría actuar como soporte, pero a medio plazo lo más probable es que la tendencia alcista haya llegado a su fin y ahora veamos caídas más importantes y al final acabe perdiendo la media 70, la de 200, y acabe volviendo a esos mínimos que veíamos en marzo. Si le echamos un ojo en el gráfico semanal, fijaros cómo la media de 200 actúa como resistencia durante todo este movimiento lateral, y aquí cuando comenzaba la tendencia alcista conseguía superarla y ahora estaría actuando como soporte. Se ha quedado muy cerquita esta semana y quizás cuando pierda esa media móvil de 200 sea cuando tengamos la señal de que va a caer con mucha fuerza, como decimos, hasta los mínimos de marzo. La siguiente de las acciones es Solaria. La hemos analizado hace poquito y situábamos, cuidado, una clarísima divergencia en el gráfico semanal. Ya decíamos que mucho cuidado con esta divergencia porque podía anticipar el final de toda la subida que veníamos viendo desde el mes de febrero, y parece que esta divergencia tiene mala pinta, es decir, se puede acabar confirmando. Veíamos una caída muy importante la anterior semana y esta semana también hemos visto una caída. Sí que es verdad que no ha sido tan fuerte como la anterior, ha sido una caída del 1,15%, pero ha cerrado por debajo de los mínimos que veíamos la semana pasada. Por lo tanto, cuidado, ahora estamos viendo cómo esa media de 6 sesiones puede estar actuando como soporte, pero todo apunta a que la próxima semana podría acabar cayendo hasta quizás esa media móvil de 70 sesiones en el gráfico semanal, que podría actuar como soporte, como ya lo hizo en noviembre del pasado año. Pero puede que sea un soporte momentáneo, porque puede que la tendencia alcista, después de ver esta divergencia, puede que ya esté confirmada y anticipe el final de la caída y volvamos a los mínimos también que veíamos en febrero. Naturhaus, vemos como en la tendencia alcista, donde se ha ido apoyando bien en la media de 200 sesiones, las correcciones más importantes, y cuando se ha mantenido ese movimiento lateral sobre la media de 70. Ahora veíamos que perdía esa media de 70, veíamos un cortísimo movimiento lateral entre las dos medias y ahora parece que se marcha directo hasta la media móvil de 200 sesiones. Mucho cuidado, porque como pierda esta media de 200 sesiones, la caída podría ser muy importante y podría volver hasta la zona de 1,60, donde tiene esos mínimos que veíamos en febrero. Vamos a echarle un ojo también en el gráfico semanal porque es importante lo que vamos a ver. Fijaros cómo en ese impulso que veíamos el pasado año se chocaba contra la media de 200 sesiones, veíamos un movimiento lateral que acababa llegando hasta esa media de 70 sesiones, veíamos un impulso, conseguía con muchísimo volumen, fijaros, superar esa media de 200 sesiones, eso era muy buena señal y nos indicaba que podría continuar subiendo. Desde los 1,80 se llegó
a situar en los 2,05. Luego vimos un movimiento lateral y que al final, como aquí ya veíamos que no entraba volumen, pues cuando no entra volumen y se marcha hasta una zona de soporte, si no entra volumen con la demanda en un soporte, acaba cayendo. Y bien, es lo que hemos visto ahora. Por lo tanto, cuidado porque podría irse de nuevo hasta la media de 70 sesiones que se sitúa en los 1,67, muy cerquita de ese soporte que situamos en los 1,60, donde se encuentran los mínimos que veíamos en el mes de febrero. La siguiente de las acciones es de Oleo. Venimos viendo un movimiento clarísimamente lateral durante el mes de marzo hasta ahora y parece que esta semana se ha apoyado sobre la media móvil de 70 sesiones. Si entra un pequeño rebote, podríamos situar el objetivo en la zona de los 0,39, pero bueno, creo que es bastante arriesgado ahora mismo tal y como está el mercado, porque no le veo en principio mayor recorrido alcista. Sí que es verdad que si entra volumen con la demanda, aquí en la media móvil de 70 podría llegar hasta la zona de los 0,39. Va a ser muy importante el comienzo de esta semana porque nos van a dar las intenciones de la demanda, es decir, va a abrir muy cerquita de esa media de 70. Si la demanda está con ganas de comprar aquí, lo vamos a notar muy pronto desde primera hora de la mañana cómo va a entrar el volumen y vamos a ver un rebote importante. Va a ser importante que se sitúe sobre la zona de los 0,3620 por encima de la media de 6 sesiones. Y quizás si se calienta un poco llegaría hasta los 0,39, pero creo que como mucho el rebote podría llegar hasta los 0,36. Así que mucho cuidado ahora porque el mercado está muy bajista y aunque veamos un rebote podría continuar cayendo y como pierda estas dos medias móviles que podrían estar actuando como soporte ahora mismo podría caer hasta la zona de los 0,31 donde tiene una zona clave en el gráfico tanto de soporte como de resistencia. Fijaros durante el año 2021 y 2020 cómo actuó esta zona como resistencia, los 0,31, posteriormente actuó como soporte, luego la vimos que actuaba como resistencia y ahora en el mes de mayo volvió a actuar como soporte. Por lo tanto, puede que sea el objetivo después de perder estas dos medias móviles. Si las acaba perdiendo, claramente. La siguiente de las acciones es Técnicas Reunidas. Creo que la analizábamos esta semana y ya decíamos que cuidado porque podríamos ver una corrección importante. Digamos que ya no tenía tanta fuerza, estábamos viendo un movimiento lateral, debería consolidar la fuerte subida que habíamos visto en la primera parte del mes de mayo. Y decíamos que lo más importante, lo clave, lo mejor sería que se mantuviese sobre el techo del gap, los 9,33, 9,34 aproximadamente. Ya la sesión del jueves entró dentro de la zona del gap, pero es que la sesión del viernes hemos visto cómo ha caído por debajo de la zona del gap. Y comentábamos que la siguiente zona de soporte, que era muy importante no perderla, se situaba a los 8,88. Era una zona que había sido muy importante a resistencia anteriormente y no habría que descartar que ahora la consolidara como soporte. Sí que es verdad que el gráfico de Técnicas Reunidas sigue manteniéndose esa tendencia alcista, tiene ese soporte muy importante en los 8,88, tiene las dos medias móviles, que ya la de 70 había actuado como soporte ahora mismo. Y bueno, yo creo que le podríamos dar una oportunidad, como mucho, hasta esa media de 70. Pero como mucho, porque si vuelve por debajo de los 8,88 y pierde esa media de 70, podría volver hasta los 6,72. Fijaos también el incremento de volumen que hemos visto con la caída. Así que mucho cuidado, vamos a tener que seguirla muy de cerca, porque si no se puede poner fea la cosa. Si la vemos en el gráfico semanal, pues ahora conseguía mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones, que era muy importante porque anteriormente había actuado como resistencia durante toda la caída, al igual que la de 200, pero fijaros cómo la superó con muy poquito volumen, clarísima señal de debilidad en la demanda. Y ahora hemos visto cómo esta semana la ha vuelto a perder, es decir, la situación en el semanal me gusta aún menos. Pero bueno, vamos, como decimos, a darle una pequeña oportunidad, pero muy pequeña oportunidad, porque si vemos que esto no se da la vuelta, puede que veamos una caída más importante hasta los 6,70. La siguiente de las acciones es Laboratorios Rovi. Aquí la tendencia bajista ya parece que está totalmente instaurada. ¿Por qué? Pues porque veíamos en toda la subida clarísimamente la media de 70 y la de 200 actuando como soporte. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues que ha perdido la media de 70, la ha consolidado como resistencia, pero también la de 200. Hemos visto unas caídas muy importantes. Ahora clarísimamente, vamos a verlo también en el gráfico semanal, que lo vamos a ver muy bien, ha perdido la media de 70 sesiones, que también era muy importante. Fijaros que no la había perdido en toda la tendencia alcista. Por lo tanto, cuidado ahora mismo, porque como pierde la media 70, podría irse en el medio largo plazo hasta la zona de la media móvil de 200 sesiones que se encuentra a los 41 euros. Es decir, cuidado porque ahora mismo hay mucho que perder. En el más corto plazo, el primero de los soportes lo podríamos situar en los 53 euros. Pero a partir de aquí, como decimos, la caída podría ser mucho más importante porque no tendría ningún soporte claro en el gráfico. Quizás esos mínimos que veíamos en agosto de 2021 que se quedarían bastante cerca de donde hemos situado, fijaros, la media móvil de 200 sesiones en el gráfico semanal. Así que mucho cuidado con la acción de Laboratorios Rovi.
La siguiente de las acciones es Celnex. No me gusta nada el movimiento que hemos visto durante esta semana porque después de hacer ese suelo redondeado, fijaros, durante el mes de abril, llegaba justamente hasta la base de ese gap que había dejado abierto en el mes de enero, y a partir de aquí vimos como también la zona de los 46 euros actúan como resistencia. La media de 200 la verdad que lo tenía bastante complicado para superar esta zona, porque tenía el gap que podría estar como resistencia, tenía la media de 200 y la zona de los 46 que también había actuado anteriormente como soporte y ahora pues podría actuar como resistencia, y así ha acabado siendo. Pero fijaros que ahora, después de la caída, hemos visto un rebote hasta la media de 70. Hemos visto cómo se apoyaba sobre esa zona de soporte de los 41, ha vuelto hasta la media de 70 y no ha conseguido superarla. Es decir, estamos clarísimamente dentro ahora mismo de una tendencia bajista. Fijaros lo que decíamos anteriormente en la cotización de línea directa, esas señales que ya nos anticipaban que puede que no se mantuviera al alza porque no conseguía superar la media de 70 y una clara señal de debilidad. Pues fijaros que lo tenemos también en Celnex, es decir, ahora mismo todo apunta a que en el medio plazo podríamos seguir cayendo quizás hasta esa zona de soporte que tiene ahora mismo en los mínimos que veíamos en febrero, en la zona de 38 euros, 37 y 60 aproximadamente, que veíamos hace unos meses. La siguiente de las acciones es AENA. La vamos a ver en el gráfico semanal porque en el gráfico diario solo podemos ver un claro movimiento lateral con mucha volatilidad, donde las medias móviles de 70 y 200 sesiones no están haciendo absolutamente nada evidente. A la vez que las ha perdido, que actúan como soporte, pero los movimientos laterales, estas dos medias móviles, son muy poco fiables. Y bien, si vemos el gráfico semanal, vemos mucho mejor ese movimiento lateral. Tenemos el techo en la zona de 151, tenemos la base, la zona de los 100,27, y ya en el último impulso, después de tocar esa base en los 100,27, no ha conseguido mantenerse sobre estas dos medias móviles, que como decimos no actúan como soporte y como resistencia, pero lo normal es que al superarlas se hubiera ido hasta la zona de los 151, pero fijaros la clara señal de debilidad. Normalmente cuando cae hasta esta zona vemos un fuerte impulso que va hasta los 151 y ahora no ha conseguido hacerlo. Así que cuidado, porque esta semana, como veamos que el cierre semanal está por debajo de los mínimos que hemos visto esta semana, podría volver de nuevo hasta los 127, sería una clara señal de debilidad. Cuidado de la demanda, y ahora podría perder los 127 y las caídas podrían ser muy importantes y volver hasta esos mínimos que veíamos durante el año 2020 alrededor de los 110 euros. La siguiente de las acciones es Amadeus. También veíamos un movimiento clarísimamente lateral. ¿Y qué pasa cuando vemos un movimiento clarísimamente lateral? Pues que las medias móviles de 70 y 200 sesiones no hacen nada en el gráfico. Ahora sí que es verdad que parecía que sitúa por debajo de las medias y esto lo ha olido la oferta y el momento que ha entrado con fuerza ha caído con muchísima fuerza y ahora no tiene ninguna zona de soporte hasta los 50. Así que es verdad que la sesión del viernes dejó un pequeño gap en la apertura y puede que veamos ese rebote a comienzos de la semana, como hemos comentado con los índices, pero poquito más porque ahora mismo parece que el objetivo en el medio plazo podría estar en los 50,64. En el gráfico semanal vemos cómo clarísimamente ahora podría dirigirse hasta esta zona como de los 50,64, como ya lo hizo en marzo de 2022, como ya lo hizo en agosto de 2021 y como casi lo hizo también en enero de 2021. Como pierda esta zona, mucho cuidado porque volveríamos a los mínimos que veíamos durante la pandemia. Bien, la cotización de Viscofan ya la venimos comentando desde hace meses atrás cuando me la habéis pedido y ya decíamos que está clarísimamente dentro de un mercado bajista. Vemos como la media de 70 actúa como resistencia, también la de 200, simplemente estamos viendo algún que otro rebote, pero en el medio y largo plazo vemos cómo sigue marcando nuevos mínimos y máximos decrecientes. Ahora hemos visto un movimiento lateral, pero puede que continuemos cayendo las próximas semanas. Vamos a ver el gráfico semanal y vais a ver lo mala pinta que tiene. ¿Por qué? Pues porque veíamos con la media de 70, cuando actuaba como soporte en esa subida, la ha perdido, poquito a poquito la ha perdido, la ha acabado consolidando como resistencia, puso a prueba la de 200, se fue hasta la media de 70 en ese rebote, sobre la media de 200, donde entró quizás un poquito la demanda, pero vimos como ya no llegaba a mantenerse por encima de la media de 70 y ya después de ver ese último movimiento, vemos cómo ha perdido la media móvil de 200 sesiones. ¿Tenemos un rebote? Pues bueno, no habría que descartar quizás un rebote hasta los 51,65, donde se encuentra la media de 200, pero poquito más. Hay que saber si nos va a merecer la pena ahora mismo aguantar el riesgo de ver una caída más importante para ahora mismo alcanzar un 3% de rentabilidad hasta la media de 200, porque en el medio plazo puede que lo que estemos viendo ahora mismo es un movimiento claramente bajista que haga mandar a la cotización de nuevo hasta la zona de los 40 euros, porque a partir de aquí, de esa media de 200, no tiene ningún soporte claro en el gráfico.
Y la última de las acciones es ADL. Después de esa fortísima subida que veíamos en septiembre de 2021, donde todos nos veníamos arriba, después de esa zona de los 0,45, llegaba a alcanzar el euro y a partir de aquí veíamos caídas muy importantes. Fijaros también las claras señales de debilidad que teníamos durante el mes de octubre y noviembre de 2021, donde veíamos un rebote que quizá decíamos, bueno, si supera la media de 200 se puede ir a máximos, pero fijaros cómo no conseguía superar la media de 200. En el momento que ya consolidó como resistencia la media de 200, lo que ha hecho después es consolidar la de 70 como resistencia. Por lo tanto, ahora estamos dentro de una clarísima tendencia bajista. Se encuentra ahora mismo en mínimos históricos la cotización, así que parece que podría haber hecho un suelo desde el mes de mayo. Parece que no pierde más valor la cotización, pero es que tampoco estamos viendo que entre volumen con la demanda. Aquí veíamos un poquito de volumen, veíamos un pequeño rebote, pero poquito más. Ha sido una de las pocas acciones que se ha salvado en la sesión del viernes. Pero bueno, quizás sea una acción que si apostamos por los fundamentales de la empresa, pues a muy largo plazo no sea mala. Pero es que yo no soy muy amigo de este tipo de valores porque puede que te acaben desesperando, la acabes vendiendo antes de justamente ver ese buen movimiento al alza. Y aunque ahora mismo parezca que podría estar formando un suelo, como decimos, el recorrido que podría tener como mucho se encontraría a la media de 70 sesiones. Es decir, ahora mismo tendría un movimiento hasta la media de 70 de un 20%. ¿Qué es interesante este movimiento? Sí, pero el riesgo que tenemos al entrar en este tipo de valores es muy alto de quedarnos totalmente atrapados. Fijaros, por ejemplo, si hubiéramos hecho esto mismo, que ahora mismo estamos diciendo de entrar aquí para ver ese rebote hasta la media de 70, si lo hubiéramos hecho durante este movimiento lateral también que vimos entre enero y febrero, hubiéramos hecho un movimiento lateral, vamos a buscar la media de 70, tenemos un movimiento parecido, alrededor de un 20%. Pues al final hubiéramos visto cómo perdió esa zona de soporte, los 0,45, cayó con mucha fuerza hasta los 0,36, siguiente zona de soporte, y sí, luego al final llegó hasta la media de 70, pero fijaros que la media de 70 ya estaba por debajo de donde hubiéramos entrado, porque la tendencia, la pendiente de esa media de 70 es claramente bajista. Así que nada, aquí tenéis los 12 análisis que me habéis pedido. La acción en la que nos hemos encontrado una divergencia es Bankinter, y fijaros porque la divergencia es muy peligrosa si además le juntamos con la fortísima caída que vimos en la sesión del viernes. Vemos como ya en el gráfico semanal ha ido marcando máximos crecientes la cotización, mientras que en el RSI no ha conseguido hacerlo. Tenemos una clarísima divergencia ahora mismo en el gráfico que podría anticipar el final de la tendencia alcista. Y de hecho, fijaros cómo en el último pico, que ha sido creciente respecto al anterior de la cotización, el RSI se ha quedado muy por debajo de la zona de los 70. Y esto es malísima señal porque indica que la fortaleza es muy baja en ese último impulso, que además venía acompañado con muy poquito volumen, y ahora podría poner fin a la tendencia alcista que venimos viendo en el gráfico desde el mes de octubre de 2020. La confirmación de la divergencia y de ese final de la tendencia alcista llegaría con la pérdida de la media móvil de 70 sesiones, que vemos que es su principal soporte. Es decir, si ahora mismo perdiese la zona de los 4,72 a cierre semanal, se podría confirmar esa divergencia y podríamos ver caídas muy importantes que quizás en el medio y largo plazo podría tener como objetivo los mínimos que veíamos durante el año 2020. Así que mucho cuidado ahora mismo con la cotización de Bankinter. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que ya nos han quedado un poquito las cosas más claras. Como hemos comentado durante todo el vídeo, puede que a principios de la semana veamos un rebote. Lo único que no me gusta de esta teoría del rebote es que veo a mucha gente, sobre todo en Twitter, con esta misma opinión, que veremos un rebote a principios de la semana. Y cuando todo el mundo piensa lo mismo, mala señal. Pero bueno, en principio, yo antes de ver nada también pensaba esto. Entonces, quizás vamos a confiar en que veamos un pequeño rebote a comienzos de la semana, pero luego es probable que ya al final de la semana y las próximas semanas sigamos viendo caídas perforando esos mínimos que teníamos en los meses anteriores. Que bueno, hasta aquí la reflexión de esta semana. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido con el vídeo de esta semana, porque este es el principal objetivo del canal, ya lo sabéis. Lo que hemos visto en este vídeo no son recomendaciones de compra ni de venta, porque únicamente son opiniones personales basadas en análisis técnico que tienen, como decimos, el único objetivo de que aprendáis. Así que nada, nos vamos a ver mañana de nuevo con un nuevo vídeo de los análisis diarios y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.